Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase dominical. Vamos a continuar con este estudio que hemos iniciado de los atributos de Dios. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la espiritualidad de Dios. En la clase anterior nosotros comenzamos a ver ahora los atributos comunicables de Dios. Habíamos explicado que estos atributos comunicables de Dios son aquellos que Dios comunica al hombre en el sentido de que el hombre puede imitar o debe imitar esos atributos de Dios, y dábamos la explicación en la clase anterior. Y mencionábamos que estos atributos comunicables de Dios se dividen en 5 partes. Número 1, atributos que describen el ser de Dios, donde está la espiritualidad que estamos viendo, que vimos desde la clase pasada, la invisibilidad de Dios, y después en los atributos mentales tenemos la omnisciencia, la sabiduría, la veracidad, y en los atributos morales tenemos la bondad, el amor, la santidad, la justicia, los celos, la ira, y después tenemos en los atributos de propósito, voluntad y omnipotencia, y en los atributos, en resumen, vamos a ver la perfección de Dios, la bendición y la belleza, ¿sí? Y en la clase anterior, como les mencionaba, comenzamos con esta primera subdivisión, los atributos que describen el ser de Dios, y comenzamos con este atributo de la espiritualidad de Dios, ¿sí? Vamos a mencionar algunos puntos que para terminar nada más esta parte de la espiritualidad de Dios, y en la siguiente clase estaremos viendo el atributo de la invisibilidad de Dios. ¿En qué sentido Dios es invisible? ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a recordar esta definición que teníamos desde la clase pasada, y hablando de la espiritualidad de Dios, decíamos que Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia. No tiene partes, no tiene dimensiones, no lo pueden percibir nuestros sentidos corporales, y es más excelente que cualquier clase de existencia, ¿sí? Y veíamos en esta definición que Dios no está hecho de ninguna materia. Si Él es libre de toda materia, entonces si no está hecho de ninguna materia, esto nos tiene que decir que no tiene ninguna propiedad que pertenezca a la materia, lo que nos refiere, que veíamos en la clase anterior. Esto entonces nos importa que no podemos hacer ninguna semejanza de corporeidad a Dios, es decir, no podemos nosotros pensar en Dios en términos de algo material, ¿sí? Sería pensar en términos de Dios de algo que ya está creado, y Dios es distinto a su creación. Entonces, como dice un autor, Steve Lawson, dice: para conocer quién es Dios necesitamos conocer lo que no es Dios, ¿sí? Porque todas las ideas que nosotros tenemos acerca de Dios siempre van a redundar en alguna idea, algún pensamiento que nosotros tenemos concebido, pero ese pensamiento lo tenemos concebido de algo creado, y entonces es aquí donde se puede fundir el fusible de nuestras mentes, de decir, bueno, es que no podría entonces tener una imagen de Dios. De hecho, la Biblia dice, prohíbe que te hagas alguna imagen de Dios. Y esa imagen esté sustentada en algo que ya está creado, está prohibido de acuerdo a la ley de Dios. Entonces no podemos hacer ninguna semejanza de corporeidad a Dios, ¿sí? Y el otro punto que nos importa, esta verdad de que Dios no tiene ninguna propiedad que pertenezca a la materia, es que Dios no puede ser discernido por medio de nuestros sentidos corporales. El hombre no puede conocer a Dios, el hombre no puede sentir a Dios, el hombre no puede percibir a Dios por medio de sus sentidos corporales. ¿Por qué razón? Porque Dios es espíritu, como estamos viendo desde la clase anterior. Ahora, ¿qué sucede con pasajes de la Biblia donde hablan que Dios tiene manos, oídos, pies, etcétera? ¿Qué sucede ahí cuando dice en Isaías: el brazo del Señor no se ha cortado para salvar, su oído no ha enfermado para escuchar, etcétera? ¿A qué se estará refiriendo ahí cuando la Biblia hace esta mención de que tiene manos, oídos, pies?
cuando la Biblia nos está diciendo que Dios es espíritu y que es libre de toda corporeidad, de toda materia, entonces ¿tiene o no tiene manos, oídos el Señor? Y bueno, este tipo de pasajes que nosotros tenemos, cuando nos refiere que Dios tiene manos, oídos, pies, etcétera, debemos de recordar que esto es a base de un lenguaje antropomórfico, ¿sí? Es decir, el autor está usando y aplicando a Dios características propias del ser humano para que nosotros podamos, para que el ser humano pueda entender los alcances de lo que está mencionando el autor en cada parte de la Biblia donde se está presentando que Dios tiene manos, oídos, etcétera. Entonces, no significa que Dios lo tenga, sino que se está usando un lenguaje antropomórfico para poder nosotros entender, así como nosotros vemos un brazo que levanta, que salva, pues es más fácil para nosotros con este lenguaje antropomórfico poder entender, de esa forma como alguien levanta algo y restaura algo, así Dios está obrando a favor de Dios, de los hombres en la salvación. Entonces, este lenguaje antropomórfico nos ayuda para poder entender estos aspectos que se están presentando en varios pasajes de la Biblia, ¿sí? Ahora, Dios es espíritu, entonces. Decíamos entonces, Dios es espíritu, es un ser que no está hecho de ninguna materia, no tiene partes, no tiene dimensiones, no lo pueden percibir nuestros sentidos corporales y es más excelente que cualquier clase de existencia, ¿sí? Ahora, en cuanto a Dios y el hombre, bueno, nosotros entendemos que el hombre es formado de una forma tripartita, que el hombre es constituido con un espíritu y esta parte del espíritu en el hombre, alguien pudiera decir, es que nosotros somos espíritu y Dios es espíritu, entonces en ese sentido nosotros somos iguales. Si nosotros vemos esta idea de que nosotros somos espíritu y que Dios es espíritu y entonces somos iguales, estaríamos rotundamente equivocados y de hecho sería algo muy altanero de nuestra parte porque sería algo como asumir que somos como Dios y nosotros estamos lejos de ser, imposible de ser como Dios es, porque Dios tiene una existencia superior, una existencia distinta, ¿sí? Si bien Dios es espíritu y también una parte de nosotros en nuestro ser es espíritu, esto no quita la idea o no derriba la idea de que el ser de Dios es real, original, superior, su existencia es totalmente distinta de todo tipo de existencia en la creación. Entonces, esto quiere decir que aunque Dios es espíritu y nosotros también en alguna parte de nuestro ser somos espíritu, esto no significa que seamos iguales, porque Dios es Dios y nosotros somos seres creados, porque Dios es distinto en su existencia, superior en su existencia y nosotros somos creados. Entonces es una existencia totalmente distinta a la que tiene el Señor, a la que tiene Dios, ¿sí? Ahora, otra parte que nosotros también tenemos, estamos constituidos de una alma, donde tenemos una voluntad, sentimientos, emociones y también tenemos un cuerpo donde nosotros estamos teniendo este contacto con el mundo exterior, ¿sí? Con el cual nos movemos, transitamos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí el punto es que Dios y el hombre, la pregunta sería, bueno, este Dios que es espíritu, ¿cómo se va a relacionar con el hombre que es espíritu, alma y cuerpo? ¿Sí? Y la Biblia nos dice, nos da a entender, nos da luz al respecto. Efesios capítulo 2 versículo 1 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí podemos ver en este pasaje que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos vivos físicamente. Entonces, la vida que Dios nos da es una vida espiritual que Dios nos da y a través de habilitar esta vida espiritual podemos tener una comunicación con Dios, podemos tener la conciencia de Dios, etcétera. Y entonces aquí vemos que Dios habilita esta parte, nos resucita espiritualmente en el espíritu, ¿sí? Pero aquí no debemos nosotros de caer en este error, ¿sí?
A veces se dice, bueno, Dios es espíritu, Dios cuando me salvó, avivó, revivió mi espíritu, me dio vida espiritual, entonces ahora la relación que yo tengo con Dios es una relación totalmente espiritual porque Dios es espíritu, ¿sí? Pero aquí nosotros debemos de ver que a la luz de la Biblia no existe una relación espiritual con Dios, o no deberíamos espiritualizar la relación con Dios. Es decir, no podemos nosotros pensar en una relación con Dios solamente en cuestión de espíritu. Ah, Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que hay dentro de mi ser, Dios sabe que en lo profundo yo lo amo, etcétera, etcétera. Y tener una relación con Dios que es espíritu de esa forma. Porque esto rompería el molde en el que nosotros hemos sido creados, en el que nosotros hemos sido constituidos, no tan solo en el espíritu, sino que debemos de recordar que tenemos alma, es decir, tenemos una voluntad, emociones, sentimientos. Entonces esto quiere decir que la relación que tenemos con Dios es en el espíritu. Ciertamente el apóstol Pablo dice, cantaré con el espíritu, también cantaré con el entendimiento, oraré con el espíritu, oraré con el entendimiento. Entonces una relación en el espíritu, por cuanto hemos sido resucitados en nuestro espíritu, habilitados espiritualmente, pero también tenemos alma, es decir, nuestra voluntad también se va a relacionar en la relación con Dios, nuestras emociones, nuestros sentimientos también, y tenemos también un cuerpo. Entonces, espíritu, alma y cuerpo es el ser completo del hombre, y entonces el ser completo del hombre, la Biblia nos habla que ha de comunicarse o ha de caminar en pos de Dios, no nada más una relación espiritual, porque estaríamos cayendo como los gnósticos que decían, o los filósofos griegos que pensaban que el cuerpo era malo y que entonces Dios o los dioses se agradaban nada más de la parte espiritual, y parte corporal podías hacer con ella lo que quieras. Había un divorcio entre lo espiritual y lo corporal, pero vemos que en la Biblia no podemos dividir el ser del hombre, entonces tanto con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Romanos 12:1, por ejemplo, dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. Y ahí el apóstol Pablo precisamente luchaba contra esta idea, donde pensaban que el cuerpo no era importante para Dios, que el cuerpo de hecho era malo, era una prisión para el hombre, pero vemos que el cuerpo es parte del ser del hombre. Entonces, en la comunicación, en la comunión con Dios, nosotros nos comunicamos también con nuestro cuerpo, nuestros espíritus, nuestra alma, es decir, nuestras voluntades, nuestras emociones, sentimientos, y también nuestros cuerpos deben estar rendidos al Señor, ¿sí? Entonces estas ideas de que Dios conoce mi corazón, de que Dios sabe lo que hay dentro de mí, son ideas que arrastran desde tiempos de los griegos, que están equivocadas, y nosotros como cristianos debemos entonces entender que cuando hablamos de Dios, cuando pensamos en Dios, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben de dirigirse a Dios. No nada más decir, es que Dios sabe lo que hay en mi corazón, sino, sí, sabe lo que hay en tu corazón, pero Dios quiere que tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad también estén sujetos a Él, y que tu cuerpo también esté caminando en la voluntad de Dios. Primero de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz los santifique, los aparte, los esté purificando por completo en todo su ser, es decir, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y entonces vemos que la Biblia no hace esta división, ¿sí? Donde esté tu cuerpo, ahí debe estar tu alma, tu espíritu, agradando a Dios, ¿sí? Entonces, en este sentido, nada más para terminar esta idea que no alcanzamos a ver en la clase anterior, Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia, no tiene partes, no tiene dimensiones, no lo pueden percibir nuestros sentidos corporales, y es más excelente que cualquier clase de existencia. Pero esto no significa que entonces tenemos una
imagen de Dios o un Dios muy místico, muy misterioso, sino que nosotros cuando nos comunicamos, cuando seguimos a Dios enteramente con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, le seguimos a Él, ¿sí? Pero que Dios es espíritu, entonces nos deja ver que no está constituido de nada que haya en la creación, no tiene dimensiones, no tiene distancias medidas, no puede ser concebido con nuestros sentidos corporales. Ahora, si Dios no puede ser percibido con nuestros sentidos corporales, pudiera surgir la duda, ¿y cómo es que vamos a dirigirnos a Dios? En la siguiente clase vamos a ver la invisibilidad de Dios y vamos a ver en qué sentido nosotros sí podemos ver a Dios. Y su existencia es más excelente que cualquier clase de existencia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dejar esta clase aquí con este primer atributo de los atributos comunicables, que fue la espiritualidad. En la siguiente clase vamos a ver la invisibilidad y posteriormente seguiremos viendo los otros atributos comunicables de Dios. Muy bien, ¿alguna duda en esta parte de la espiritualidad de Dios? ¿Ninguna? Queda claro. Bueno, muy bien. Pues entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a pasar a, a entonar un par de cantos. Estamos celebrando nuestra última reunión de este año. Entonces, en base a esta realidad, vamos a tener en mente que Dios nos ha dado un año, ha permitido un año eh, de gracia, de misericordia, y vamos a terminar el año bendiciendo a Dios, dándole gracias, y después de esto vamos a tomar un poco de su palabra, una reflexión de su palabra por motivo de este cierre de año, y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a terminar poniendo nuestro año nuevo en manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta clase que nos has permitido. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocerte, Señor. Conocerte a través de tus atributos, conocerte a través de tus perfecciones, de tus maravillas, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres espíritu, Señor, porque no estás constituido de ninguna materia, Señor. Esto significa que, Señor, eres sobre toda tu creación, tienes una existencia superior, especial, Señor. Y te damos muchas gracias porque esa presencia nos ha acompañado durante este año, Señor. Ahora que vamos a entonar estos cantos, te rogamos, Señor, que podamos darte gracias, Señor, que podamos reconocer que hasta aquí nos has traído y que nos has traído hasta estos momentos, hasta estas alturas, no para retroceder, Señor, sino para tomar las promesas, la tierra que tú has prometido a tus hijos, Señor, que tú obres la imagen de Jesús en cada uno de nosotros. Esa es la gran promesa, Señor, que tenemos en Cristo, y que tú puedas hacer tu obra, tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Recibe, Señor, este tiempo de alabanza, de adoración. Te damos gracias, limpia nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a honrarte y a bendecirte en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.